Capítulo 3. Festín de la muerte. Esto no es bueno. La puerta está cerrada. No podemos entrar. El grito de uno de los miembros de nivel inferior hizo eco en la piedra del pasadizo oculto fuera del laberinto. Este nuevo desarrollo fue suficiente para agitar a los demás en el grupo Riveria y el resto de la familia Louki, actualmente parados fuera de la puerta principal, en un frenesí. Habían pasado 7 horas desde que Finn y su equipo habían entrado en el laberinto, lo cual, combinado con el silencio más allá de la puerta, fue suficiente para confirmar que algo había sucedido. Están atrapados allí, entonces. No es del todo inesperado, pero ¿en qué estás pensando, Riveria? Podrían estar separados por todas las puertas de Orichalcum del mundo, y Garrus aún sería capaz de romper las paredes de Amantita en el peor de los casos. El hecho de que no lo haya hecho, me lleva a creer que se han quedado atrapados en una trampa, reflexionó Riveria, mirando hacia la oscuridad. No es como que calculen mal el momento ideal para retirarse. Sus ojos color jade se estrecharon bruscamente cuando miró a sus asustados compañeros. Cierto. Déjame ponerlo de esta manera, entonces sí realmente han caído en una trampa. ¿Podrán salir?, preguntó Louki. Si este fuera un laberinto común, diría que sí sin cuestionarlo. Sin embargo, ella se detuvo, avanzó hacia la pared cercana y le dio un fuerte golpe con el extremo de su bastón para exponer el brillo subyacente de Amantita. Ella recogió un pedazo de la piedra caída en su mano. Justo como pensé, ¿qué es eso? Se mezcló con algo raro, en efecto. Materia de soldado de obsidiana. Mientras Louki miraba con curiosidad, Riveria respondió nombrando el objeto caído. Los soldados de obsidiana eran un tipo de monstruo de roca que apareció en el 37º piso del calabozo. Con cuerpos de roca repelentes a la magia, tenían la capacidad de reducir severamente los efectos de cualquier hechizo mágico que se les lanzara. El objeto caído para estas bestias lapidarias era de una suma considerable de dinero en la superficie y se usaba a menudo para hacer escudos y armaduras de calidad superior y resistentes a la magia. Solo puedo suponer que está mezclado con la totalidad de la cara de piedra que cubre la Amantita, lo que la hace no solo sólida sino también resistente a la magia, continuó antes de aplastar el trozo de obsidiana antimágica entre sus delgados y blancos dedos. Sus cejas se fruncieron. Es decir, si yo atacara desde el exterior, solo causaría daños a la calle de las y la alcantarilla. Si ni siquiera soy capaz de irrumpir, solo puedo imaginar el trabajo que necesitaría desde dentro. La lanza de Finn, también, es probablemente inútil, concluyó con frialdad. El resto del grupo tragó saliva ansiosamente. ¿En serio? Los ojos de Louki se ensancharon ligeramente mientras volteaba su mirada hacia el laberinto. El laberinto que enfrentamos actualmente no tiene precedentes. Sin embargo, no sé qué llevó a su creación. Lo que sí puedo decir con certeza es que se basa en una creencia muy arraigada que va mucho más allá de lo que podemos imaginar, afirmó Riveria, apoyando sus teorías anteriores de que este calabozo no era más que una fortaleza enemiga. Siguiendo esta suposición, la elfo y la diosa comenzaron a intentar activamente un plan de acción. ¿Riveria? ¿Tu círculo mágico no tenía, algún tipo de radar en él?, preguntó Louki. Si bien no estoy segura de lo que es esa cosa que llamas radar, si estás hablando de Mirraela de Batain, puede, de hecho, discernir si hay humanos o monstruos dentro de su círculo mágico. Sin embargo, el efecto es meramente horizontal. No puedo garantizar que funcionará en los pisos debajo de nosotros. ¿Qué hay de esto? Haz el maldito círculo mágico más grande que puedas, pero lo cancelas antes de que empiecen a aparecer las llamas, y simplemente, lo haces una y otra vez, que es desperdicio ineficiente como el infierno, lo sé, pero vale la pena intentarlo. Al menos podemos revisar este piso, ¿sí? Entendido. Lo intentaré, respondió la maga antes de comenzar rápidamente su conjuro. Cuando el enorme círculo mágico de color jade se formó bajo sus pies, Louki rápidamente comenzó a emitir más órdenes. Alicia. Agarra a algunas personas y comienza a improvisar un mapa. No tengo absolutamente ni idea de cuán grande será este lugar, pero usaremos ese círculo mágico para averiguarlo. He entendido, reconoció la elfo antes de pedir ayuda a sus compañeros. Louki la miró sombríamente mientras el brillante resplandor verde del círculo mágico de Riveria bañaba su cuerpo con luz. Una suave fosforescencia azul iluminó las caras de las dos figuras envueltas en la oscuridad. La familia Louki ha caído al 8º piso, tal como le ordenaron. Gracias, querido Barca. Ha sido de maravillosa ayuda. Barca y su dios, Xanatas, se encontraron y comenzaron su conversación. Ellos estaban en una de las muchas habitaciones del laberinto, a una profundidad muy por debajo de sus intrusos. Alrededor de ellos yacía un espantoso surtido de espadas y lanzas, y de las numerosas salidas, figuras encapuchadas entraban y salían. Era la guarida de Eivals,
que había sido anexada al laberinto después de la finalización. Estaba bañado por la sombra, apenas una linterna de piedra mágica a la vista, tal como a Xanatas le gustaba. Tengo que salir por un momento. Tú te encargarás de tu pequeña operación, ¿no es así? Como desees. Barca observó cómo Xanatas abandonaba la habitación y luego se encaminaba hacia un cierto pedestal. Aunque estaba hecho de piedra, se parecía al tocón de un árbol, cubierto de capas de hiedra y prácticamente fusionado con la vegetación en sí. En la parte superior, había una capa acuosa de color blanco azulado, que recordaba a la luna, y se había colocado una joya carmesí en la parte delantera de la estructura, similar a las incrustadas en las puertas de Orichalcum del laberinto, aunque de un tamaño más grande. Este fue el dispositivo. El dispositivo más importante de todo el laberinto. Solo Barca y unos pocos elegidos podrían operarlo. Naasa ciertamente está vivo hoy. Uno de esos pocos elegidos apareció por un pasaje lateral. La voz pertenecía a un humano alto y bien formado. Una mirada, su sonrisa malhumorada fue todo lo que se necesitaría para identificarlo como un sinvergüenza, y enmascarando sus ojos estaban un par de gafas de cuarzo ahumado. Su ojo izquierdo, el mismo color rojo que el de Barca, apenas era visible a través de las lentes negras. ¿Pasa algo, hermano? Déjame en paz, Dix. La molestia de Barca fue palpable cuando le lanzó a su inoportuno invitado una mirada de desdén. Y no me llames así. Ni siquiera en broma. Podemos compartir la misma madre, pero eso es todo. Solo quiero un poco de diversión. ¿Crees que en realidad me gustaría estar relacionado con esclavos con la maldición como tú? Me pone enfermo solo en pensarlo, se burló el hombre llamado Dix. Barca se volteó hacia el pedestal sin otra palabra, desinteresado. De todos modos, ¿qué diablos está pasando aquí hoy? ¿Cómo se supone que vamos a escabullir a esos espeluznantes bichos con todo este grito y chillido? La familia Loki está aquí, buscándonos. ¡Guau, guau, guau! Un momento. ¿Me estás diciendo que tenemos algunos imbéciles viniendo por nosotros? Las imágenes comenzaron a aparecer en la capa acuosa sobre el pedestal, pasillos desérticos al principio, luego tomas de la cara preocupada de Is mientras se apresuraba por un tramo de escaleras, luego Tío Una y Tío Uni miraban alrededor en la oscuridad. Las flores blancas azuladas se habían escondido en todo el laberinto, dentro de los ojos macabros de las estatuas del laberinto y entre los relieves que representan las plantas en las paredes. Eran similares a los que habían surgido en toda la despensa mutada del piso 24 después de que apareciera la flor parasitaria gigante. Estas nuevas flores reflejaron escenas de todo Naasas en la pantalla de agua del pedestal. Levis y las otras criaturas habían introducido la tecnología en el laberinto hecho por el hombre. Gracias a la negligencia de Valeta, tenemos un lobo y una hada escapando de nuestras manos. Míralos, correteando por. Deben ser tratados adecuadamente, como nuestro ancestro lo desearía. Para eso están los monstruos y esa criatura con apariencia de señorita, ¿no? Que se ocupen de ello. Desafortunadamente, esa deplorable monstruosidad de mujer se ha vuelto pícara. Es muy poco probable que responda a alguien. La escena en el agua cambió para mostrar primero a un hombre lobo, pateando a una serie de monstruos que habían aparecido en su camino, seguidos por dos elfos que corrían por un túnel, y finalmente a una Levi silenciosa. Si esto sigue así, no solo fracasarán nuestros esfuerzos de transporte subterráneo de monstruos, sino que también afectará tu pasatiempo antiestético, continuó Barca, observando la mirada de Dix. Dix se quedó en silencio por un momento, luego se echó a reír. Bien, bien. Me convenciste. No puedo decir que haberme involucrado con la familia Loki sería algo alto en mi lista de deseos antes de morir, pero ¿qué pueden hacer? Este es nuestro hogar, después de todo. Y las probabilidades están definitivamente de nuestro favor. Dix estuvo de acuerdo, con su voz sonando como una carcajada. Él sabía muy bien lo implacable que podía ser Naasas. Dame una nueva lanza, entonces. Estaba aquí para conseguir una de todos modos. Me puse demasiado salvaje con la última y lo rompí. Están por ahí. Toma lo que quieras. No esperaría nada menos de un portador de la habilidad misterio. ¿Siempre vienes preparado, oh gran Hexar? Dix agarró una lanza de entre sus camaradas apoyados contra la pared. Era una larga lanza roja, su punta era retorcida. Y aunque su forma ya era lo suficientemente nefasta, fue el color de sangre profunda lo que realmente evocó la maldición que la atravesaba. Dix le dio unos pocos giros de prueba a la inquietante arma. Dix golpeó el mango contra su hombro en aparente aprobación. Me iré, entonces. Tengo que hacer algo de cacería con la familia Loki. Capitán. Capitán, abre los ojos. Los gritos asustados resonaron en las paredes del laberinto. Habiendo caído aproximadamente 6 pisos de los niveles superiores, Raúl,
aquí y otros 3. No sirve de nada, Raúl. Nada está funcionando. ¿Pero por qué? Ya le hemos dado bastantes pociones. Entonces, ¿cómo es que, Raúl balbuceó, observando cómo sus colegas administraban un elemento tras otro a su capitán apenas consciente? No importa cuántos usaron, las heridas de Finn se negaron a sanar. Los riachuelos rojos siguieron recorriendo su cuerpo, llevándose su vida con ellos, y su pequeño pecho revoloteaba hacia arriba y hacia abajo con respiraciones superficiales, evidencia de que estaba aguantando, aunque solo fuera por un hilo. Sus ojos verdes se veían borrosos y desenfocados hacia el techo. ¿Una maldición? Aquí se mordió el labio con fuerza mientras observaba sus intentos. ¿Una maldición? ¿Pero de dónde? ¿Y cuándo? Si hubiera habido un hechizo extraño o lo que sea, también nos habría atrapado a nosotros. Piensa por un momento, Raúl. La espada que usaba esa mujer definitivamente fue de grado superior. Y probablemente maldecido, también. Aquí había identificado la larga y malévola espada de color negro azabache que habían visto sostener a Levis. Una espada maldita. Raúl se estremeció ante la revelación, el resto de sus compañeros, también, palideciendo de miedo. Un superior imbuido con una maldición, sin duda el trabajo de algún Hexar, a diferencia de un mago, haciendo un arma atroz. Las armas malditas ya eran bastante raras, pero el hecho de que el arma fuera un superior lo hacía aún más extraordinario. En cuanto al Hexar, es probable que se tratara de una maldición incurable que impide que los que la padecen reciban tratamiento. Entonces, ¿el capitán? Me temo que sí. A menos que podamos romper la maldición, nuestros objetos y magia son inútiles, se lamentó aquí, haciendo que Raúl cayera de rodillas. Era verdad, entonces la condición de Finn no iba a mejorar. Y si no rompían la maldición rápidamente, nunca se despertaría. No tenían nada que pudieran usar. No había artículos. No había curanderos. Eso significa. Tenemos que sacarlo de aquí, declaró aquí. El rostro de Raúl pasó de pálido a blanco puro. ¿Escapar? ¿De este infierno lleno de crueles enemigos y monstruos? ¿Tinguín? No tenían idea de dónde estaban y tampoco tenían la capacidad de trazar un mapa. Si ni siquiera podían ubicarse, ¿cómo se suponía que iban a encontrar la salida? No tenían a nadie que los ayudara. Sinais. Tingaris. Ninguno de los otros. Sus posibilidades de supervivencia bien podrían haber sido nulas. ¿Cómo diablos se suponía que iban a hacer esto? Solos, sin nadie más. Raúl. Raúl, mírame. La sensación de las manos de aquí en sus hombros sacó a Raúl de sus pensamientos, con su cabeza saltando hacia arriba. Tenemos que salvar al capitán. Sinais. Sin nadie más. Solo nosotros. Somos los únicos que tiene, aquí, entonces, no. No dejes que te pierda, también. No ahora. Las manos de aquí temblaban. Aquí era la que aún mantenía la cordura, quien siempre podía mantenerla tranquila sin importar cuánto se deshicieran Raúl y los demás, e incluso ella estaba teniendo problemas para contener su pánico. Era todo lo que podía hacer para mantener su cabeza fuera del agua, y de alguna manera, al ver su intento de ocultar su propia fragilidad, Raúl volvió a sus sentidos. Pero aún así, capitán, ¿qué debo hacer? Raúl lanzó una mirada desesperada a Finn, cuyo aliento apenas era más que un susurro. Alrededor y alrededor de sus pensamientos corrían, cuanto más luchaba por encontrar una respuesta, más desesperada parecía su situación. Oh, Fidlin. ¿Dónde estás? La voz fuerte y resonante cortó los pensamientos de Raúl como un cuchillo. Sus hombros dieron un salto y se dio la vuelta, dándose cuenta con horror de que Valeta estaba en camino para terminar el trabajo que Levis había comenzado. Ellos se movieron rápidamente para poner su lugar de aterrizaje detrás de ellos. Eludir a sus enemigos era la máxima prioridad en este momento, incluso con los riesgos que surgían de la progresión aleatoria a través de los pasajes del laberinto. Si Levis o Valeta los atrapaban, perderse sería la menor de sus preocupaciones. Valeta estaba todavía a una buena distancia, pero si los estruendosos pasos que la acompañaban eran una indicación, ella tenía todo un ejército a su lado. No te vayas a morir antes de que te encuentre. No quisiera que estires la pata antes de que masacre a tus pequeños seguidores justo ante tus ojos. Ja 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 ja. Los gritos sádicos provocaron un terror dentro de ellos que los impulsó aún más rápido. Sigan corriendo, gritó Raúl, lo único que podía hacer cuando la situación se deterioraba a su alrededor. Maravillosa trampa en la que hemos caído. ¿Qué hacemos, Tionee? Mientras tanto, en otra esquina del laberinto, Tio Uni y Tio Una intentaban guiar a sus camaradas perturbadas a través de la oscuridad.
Esto no es para nada como el calabozo. ¿Dónde estamos? Oye, estamos en un gran problema, ¿verdad? Cálmate. Perdemos la cabeza y solo estaremos jugando justo como ellos planearon, Tío Uni gritó detrás de ella en un intento por ocultar su propia ansiedad. La trampa a gran escala a la que habían sucumbido se había arreglado específicamente para atacarlos, un grupo sin la intuición de fin para mantenerlos fuera de peligro. Su enemigo estaba claramente bien preparado con cualquier número de planes improvisados que pudieran desplegar prácticamente en cualquier lugar del laberinto en cualquier momento. ¿Quién estaba bien? ¿Y el otro grupo? Tengo un mal presentimiento sobre esto, pero... ¿Estás bien, verdad, capitán? Tío Uni se dijo a sí misma que no tenía por qué preocuparse por alguien que era mucho más fuerte que ella. Sin embargo, como si estuviera en oposición directa a sus pensamientos, una masa gigante de metal se estrelló detrás de ella con un golpe repentino. ¿Kukedaya? Una puerta de Orichalcum efectivamente había dividido el camino en dos. Y se había llevado a Tío Una y 3 integrantes de su grupo. ¿Tío Una? ¿Tío Una? Maldita sea, ahora el grupo estaba aún más dividido. Ni siquiera habían notado la puerta en la oscuridad. Todo lo que tenía con ella ahora era la persona animal llamado Cruz y uno de los apoyos masculinos. Maldiciendo su ineptitud, lanzó un puñetazo a la puerta de acero de forma enojada antes de echar un vistazo a sus alrededores. Alguien tenía que haber bajado esa puerta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde diablos están? La puerta se había cerrado con una sincronización tan perfecta que alguien debió haberla activado manualmente, dando a entender que estaban mirando. Mientras Cruz y el otro apoyo se inquietaban a su lado, Tío Uni escudriñó el oscuro túnel y sus siniestras estatuas con desconfianza, antes de lanzar uno de sus cuchillos lanzadores directamente a su compañero. El cuchillo filuca navegó por el aire a una velocidad alarmante. Su compañero, el apoyo masculino, se quedó congelado en shock por la hoja brillante que volaba en su dirección, luego rozó un lado de su mejilla mientras pasaba y se hundía directamente en el cuerpo de la figura oculta detrás de él. ¡Guac! Un enemigo. Tío Uni preparó sus cuchillos Kukri esta vez solas y su objetivo cayó al suelo mientras el pobre apoyo estaba, una vez más, silenciosamente en shock. Cuando sus compañeros rápidamente retrocedieron, Tío Uni avanzó para tomar su lugar y lanzarse al enjambre de formas que se retorcían en la sombra más adelante. «Ese señorita Tío Uni, Cruz. Volva. Denme un poco de luz», gritó ella, sin mirar hacia atrás mientras enviaba soulas gritaban a través del aire. Este conectó con la carne, y ella oyó un gemido. Detrás de ella, Cruz y Olva apuntaron sus linternas de piedra mágica portátiles hacia el área oscura para revelar una compañía de figuras vestidas de negro. Cuando hicieron ellos espetaron con horror, ninguno de los dos pudo creer lo que veían sus ojos. Tío Uni, sin embargo, solo aró a través de sus nuevos invitados uno tras otro. «Estos no se parecen a los de Ivals que Lefi ya mencionó. ¿Serán asesinos?» Una ropa holgada envolvía sus cuerpos bajo sus capuchas. Casi había algo familiar en ellos, sus presencias sombrías y su forma de andar eran similares a las de los innumerables asesinos con los que se había topado durante sus viajes posteriores a Telskura. ¿Mercenarios, entonces? ¿O simplemente un grupo diferente a Eivals? De cualquier manera, Tío Uni no los iba a dejar vivir, pero de repente, NGH, ella fue atacada por una luz brillante magia, tal vez mientras un sonido estridente y agudo llenaba el túnel. Entre el espacio limitado y su enredo con las figuras silenciosas, ni siquiera sus habilidades de primer nivel fueron suficientes para evitar el ataque. Apoyando una mano en una oreja, ella buscó furiosamente la fuente, y estaba a punto de esquivar un cuchillo entrante cuando sintió una sensación curiosa sobre su cuerpo. «¿Por qué me siento tan pesada de repente?» Sus manos, también, temblaban, sus funciones motoras estaban extrañamente pesadas. En medio de su propia pelea frente a la puerta de Orichalcum, Cruz y Olva parecieron darse cuenta de algo antes de dejar escapar gemidos idénticos. Es una maldición. Y... magia antiestado. La maldición de emérito dificultó su movimiento, mientras que la magia antiestado bajaba sus estados. La maldición fue la causa de la sensación de fatiga. Sus enemigos esencialmente habían minado su fuerza. «Señorita Tío Uni. Esto es realmente malo», Cruz gritó en un vano intento de avisar, pero los asesinos ya la habían atacado. Aunque su estado se había debilitado, la aventurera de nivel 6 se negó a ceder. Sin embargo, intentándolo como pudo, maldición tras maldición y hechizo tras hechizo la afectó, sus golpes se volvieron más lentos. Y los asesinos lo aprovecharon al máximo, usando sus maldiciones y números para ir a matar. Malditos. Asistidos por los sacrificios de sus compañeros, ellos amontonaron cada vez más maldiciones, utilizando todo lo que estaba en su poder para derribar a sus presas. El laberinto hecho por el hombre y sus habilidades para dividir grupos fueron perfectos para
Una táctica de combinación como esta. La apresaron en una ola para abrumarla, hasta que finalmente los cuchillos kukri fueron arrancados de las manos debilitadas de Tío Uni. GNNGH. Espadas y puños cayeron sobre ella por todos lados. La golpearon como tan rápido como pudieron, con sus túnicas negras azotándola mientras dejaban heridas como tiras. Sus piernas cedieron, ella cayó de rodillas, y uno de los asesinos se alzó sobre su masa para asestar el golpe final. Señorita Tío Uni, el sonido de salpicaduras de carne llenó el pasaje. Tío Uni. Tío Uni. Tío Una golpeó sus puños contra la puerta de Orichalcum una y otra vez, pero no hubo respuesta. Ningún sonido. Cuando el terror de estar separada de su hermana comenzó a alcanzarla, señorita Tío Una. Monstruos, un ejército de ellos. Ella se dio la vuelta ante el grito asustado de Elfi para encontrar una nueva especie de monstruo que se abalanzaba sobre ellos, las mismas arañas de agua que Bete y su grupo habían combatido hacía poco tiempo. Por un segundo, sus pensamientos se congelaron, pero rápidamente superó su vacilación con la acción. Vámonos de aquí, después de ti. El número total de arañas era suficiente para pisotearla, sin decir de Elfi y sus otros compañeros de nivel inferior. Dándole una disculpa silenciosa a su hermana, Cruz y Olva, ella corrió hacia la puerta, abriéndose paso a través de los monstruos con su urga y guiando a los demás a un lugar seguro. ¡Demonios! No tengo a Finn, Garis, a Isotio Uni para que me ayuden ahora. Ni siquiera el bueno para nada de Bete. Maldita sea, esto se está poniendo feo. No soy buena para resolver esto. La inteligencia y el tacto nunca habían sido los puntos fuertes de Tío Una, y ellos tampoco la estaban ayudando a comprender las innumerables aperturas del laberinto. Todo lo que podía hacer era correr por el sendero frente a ella, preocupándose de si podía proteger a sus compañeros de nivel inferior corriendo desesperadamente para mantenerse a la par. ¡Guau! Oye. A Arcas, ella se dio la vuelta ante el repentino grito detrás de ella para encontrar a uno de sus compañeros humanos en el suelo, acunando su brazo. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que había pasado, y sus ojos se abrieron al ver a un monstruo atrapado en él. Vermis venenosas. Incluso los aventureros de segundo nivel temían la toxicidad de las vermis venenosas. La familia Loki también había sufrido su parte justa al regresar de su expedición anterior. Elfi. Cynthia. Fuera del camino, gritó, sin dejar que su sorpresa impidiera su ataque. Ella agitó su urga de gran tamaño con rapidez y precisión, cortando a la vermis en el brazo de Arca sin tan siquiera rozar su piel. Es demasiado tarde. Sin un antídoto, se acabó, pero, porque el veneno de las vermis estaría en un lugar como este. Elfi y Cynthia corrieron a su lado, con gritos de consternación en sus labios. La toxina de las vermis venenosas era lo suficientemente poderosa como para derrotar incluso la resistencia de estado más fuerte, y la realidad de que no tenían nada en su inventario para curarlo hizo que los pensamientos de Tiuna giraran, cuando de repente, otra vermis venenosa cayó hacia sus pies. Con su expresión endureciéndose, ella levantó lentamente la mirada y se encontró cara a cara con los innumerables agujeros del techo, cada uno de ellos lleno de monstruos. «¡Corran!», gritó ella. Ellas se fueron en un instante, mientras que las vermis venenosas cayeron del cielo como lluvia ácida en el momento en que sus pies abandonaron el suelo. «Esto es una locura, esto es una locura, esto es una locura». Corrió por el pasillo con todo lo que podía, apoyando el hombro de su compañera envenenada. Cuerpos morados caían en cascada desde el techo en un flujo sin fin, segregando veneno de su piel. La charla de pánico de Tío Una solo sirvió para estimular a sus compañeros. Los pasos de los dos magos golpearon el piso decorado con todo lo que podían. Derrotar a un dragón sería más fácil que esto. Su vida completa dio sus frutos, y de alguna manera lograron superar la cascada de vermis. Pero el laberinto implacable no iba a dejarlos descansar todavía. Un sonido fuerte desgarrador resonó en sus oídos. ¿Otra puerta, señorita Tío Una? Detrás de nosotros. Ni siquiera hubo tiempo para lanzarle a la nueva puerta de Orichalcum una mirada atónita. Girando alrededor, Tío Una encontró otra ola masiva de vermis venenosas esperándolos. Era una escena de pesadilla, gusanos tóxicos retorciéndose en el suelo, las paredes, el techo, como un ejército de hormigas pululando sus presas. Fue suficiente para que provocaran náuseas. De repente, la vermis venenosa llegó a ellos. «Está bien, desagradable pequeño». Tío Una empujó a Arcas hacia los dos magos y se lanzó contra la ola de monstruos entrantes, con Urga volando. Sus cuchillas dobles se movían hacia adelante y hacia atrás, creando una barrera similar a una hélice a medida que cortaba a los gusanos. Sus diminutos cuerpos fueron desgarrados en pedazos uno tras otro, con chillidos de dolor que resonaban en las paredes. Su ruta de escape había desaparecido. Fue hacerlo o morir en este punto.
Tío Una apenas tuvo tiempo de sudar. De repente, las vermis venenosas se detuvieron en seco, abriendo sus minúsculas bocas. Fue un solo ataque sincronizado. Y por un momento, Tío Una sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. En una corriente concentrada, el fluido tóxico se disparó directamente a los aventureros. GNGH How. El puño de Gary se conectó con el monstruo en su camino, rompiendo su cuerpo. Me alegro de que mi hacha ayudara a Isa a escapar, pero ahora sí que la echo de menos, se quejó el guerrero enano para sí mismo mientras separaba la extremidad de la bestia con sus propias manos. La habitación que ocupaban actualmente estaba llena de arañas de agua. En alerta máxima para evitar que estos enemigos desconocidos los atrapen con la guardia baja, él y el resto del grupo estaban luchando para evitar que el círculo de monstruos se acerque a ellos, caer de bastantes maneras. Me atrevería a decir que es alrededor de 8 pisos, al menos si contamos con los pisos intermedios del calabozo. Él había caído en su parte justa de las trampas en los niveles intermedios del calabozo durante sus primeros días como aventurero. Recientemente, hizo un viaje por la urna del dragón en el piso 58 durante su expedición anterior. Al cronometrar la caída, pudo estimar su ubicación actual. Malditamente perdido con mis inexpertos, también. Realmente podría usar a Tío Una y Tío Uni ahora mismo, pensó, mirando preocupado en la dirección de los seguidores que todavía estaban bajo su ala. Incluyendo a Narfi, solo quedaban 3, todos ellos de segundo nivel, y a pesar de sus valientes esfuerzos contra el enjambre de monstruos, se estaban volviendo visiblemente demacrados. Señor Garis. Refuerzos enemigos, Narfi gritó con una desesperada acción al desenfundar sus espadas gemelas. Los ojos de Garis recorrieron la habitación, solo para encontrar cada una de las innumerables salidas repentinamente rebosantes de personas que conducían a los discípulos vestidos de negro de Deivals. Manténganse alejados. De acuerdo con Lefilla, ese grupo está dispuesto a estallar. Ciertamente, estos remanentes de Deivals parecían impávidos por la muerte siempre y cuando mantuvieran sus estados y sus verdaderos nombres y afiliaciones con ellos un secreto, como habían aprendido durante la pelea en la despensa. Como respuesta a la advertencia de Garis, los desviados ante ellos ahora activaron las piedras inferno escondidas debajo de sus túnicas. Expiación por este insensato deseo. ¡Wow! Las bombas humanas explotaron dentro de la ola de monstruos, sus gritos se combinaron con los gritos de dolor de las bestias. «¡Corran!», gritó Garis, y se fueron en un instante, retirándose de la avalancha de calor ardiente. Ellos se zambulleron en el único pasaje desocupado por los apóstoles vestidos de negro, arrojando momentáneamente a sus perseguidores. Sin embargo, no duró, ya que sus enemigos fueron rápidos en seguirlos. Salieron de la carpintería como hormigas, una tras otra de la multitud de túneles del laberinto, y se lanzaron contra el grupo en fieros ataques de kamikaze. He escuchado las historias, pero... «Esto es peor de lo que jamás había imaginado», gritó Narfi mientras corría por los túneles al lado del enano. «Sí, y en estos reducidos cuartos, no tenemos a dónde correr». Gary se vio obligado a admitir que estaban en problemas, sus rasgos se contorsionaban con irritación. Ellos aceleraron su próximo giro en el camino. Y el implacable ataque detrás de ellos se detuvo abruptamente. «¿Ellos se detuvieron?», preguntó Narfi, confundida, con la respiración entrecortada. Junto a ella, Garis llevó su mano a la pared, frunciendo el ceño con sospecha. Estaba tranquilo ahora. Los pasos obstinados y la hostilidad asesina de sus perseguidores se habían interrumpido, dejando el laberinto inmóvil. «Señor Barca. Señor Sanatas. Lo he hecho». Su leal sirviente, Tris, ha arrinconado a los asquerosos insurgentes que se atreven a oponerse a nosotros. El repentino grito por delante de ellos hizo que giraran, solo para encontrarse cara a cara con un humano vestido de negro que parecía ser todo un jefe de Deivals. Grandes lágrimas saladas brotaron de sus ojos mientras su cuerpo temblaba en lo que podría haber sido alegría o miedo, un espectáculo completamente extraño para la vista. Cuando una sacudida de miedo recorrió el grupo, el hombre se preparó para activar sus piedras. ¿Un ataque suicida? ¿Desde tan lejos? A esta distancia, no era probable que las llamas los alcanzara, pero quizás lo más importante, ¿qué había querido decir con «acorralado»? Tratando de entender las palabras del hombre, Garis pasó las manos por un objeto desconocido y lo llevó a examinarlo más de cerca. Había algo allí, visible entre las grietas de sus dedos. Una deslumbrante luz escarlata irradiando en la piedra. Fue entonces cuando lo entendió: piedras infernales, las mismas que se esconden en las ropas del hombre. Y se habían instalado, espaciados uniformemente a lo largo de las paredes, tanto a su derecha como a su izquierda. «Mi señor, te ruego que me concedas el deseo de mi corazón». ¿El hombre se autodestruyó en un estallido atronador?
Se activaron todas las bombas con incrustaciones en las paredes, detonando el túnel a su alrededor. ¡Corran! Ellos corrieron por el corredor mientras el calor y las ondas de choque llegaban a ellos. Al igual que las minas terrestres bajo sus pies, las piedras inferno detonaron una tras otra con rugidos sucesivos que se unieron en una poderosa ola de llamas puras que se lanzaban hacia ellos mientras corrían. Era una trampa crematoria. Un intento desesperado, a gran escala, de incinerar a los intrusos donde se encontraban. La piedra que cubría las paredes explotó, volando a su alrededor y revelando la adamantita debajo. Aunque el metal robusto permaneció ileso, la totalidad de los túneles que formó se elevaron a una temperatura abrasadora cuando las llamas salvajes asfixiaron el aire. Gotas de sudor se deslizaron por la sien de Garys y del grupo mientras la conflagración masiva lamía sus tobillos. Luego, para el golpe final, una puerta se cerró de golpe delante de ellos, bloqueando su camino. Como el hacha de un verdugo, cayó, tal como lo había hecho con Tío Uni y Tío Una. Ellos se dieron la vuelta para tomar las llamas de frente, con pintando sus caras como un feroz bermellón. Con un grito final, ellos fueron tragados por el infierno. Tú el de allí. Mientras Bete y el resto de su grupo luchaban contra los monstruos, apareció un nuevo contendiente en medio del pandemonium. ¿Quién demonios es este chico? Vestido con una túnica de Eivals, abierta en el frente, él llevaba una larga lanza de color rojo profundo, haciendo recordar a la sangre. Aunque era fácil decir que era un hombre humano, una capucha oscura que era tan raída como el resto de sus prendas disfrazó la mayor parte de sus rasgos. ¿Y qué pasa con esa ropa? No estás engañando a nadie con ese atuendo a medias, imbécil, Bete escupió, alejándose de la manada de monstruos que estaba golpeando en la parte delantera del grupo para enfrentar al recién llegado de frente. Rakuta y el resto del grupo también estaban mirando hacia atrás ahora, incluso en medio de sus propias peleas. El hombre mismo Dick se echó a reír, dando una vuelta a su lanza antes de apoyarla en su hombro. Él señaló en dirección a Bete. Por mucho que odie dejar una mala primera impresión, tienes que morir. Él dio una sonrisa, los ojos rojos se estrecharon detrás de las lentes de sus gafas. Piérdete en una pesadilla sin fin. En un instante, el hechizo estaba completo. Un conjuro cortó, y marcando el comienzo, los gritos nacientes de una maldición. Foetor Dedlas. En el momento en que los ojos ámbar de Bete vieron la ominosa oleada de luz roja que venía hacia él, estos se ensancharon con un chasquido. Su siguiente curso de acción fue correr con todo lo que tenía. Por instintivo que fuera para el hombre lobo hambriento de batalla enfrentar al enemigo, incluso él entendió que este no era el momento. Ni siquiera emitió una orden para retirarse, en lugar de eso, simplemente agarró a Rakuta por el cuello y la arrojó por el túnel lateral más cercano. Un momento después, el pasaje que habían estado ocupando, junto con sus compañeros y los monstruos que habían dejado atrás, se inundó en una ola de brillante luz carmesí. Y con él vino un eco malicioso y espeluznante que se enroscó alrededor de sus oídos. En el siguiente instante, GNGH, con un gran rugido, sus compañeros, los monstruos, todos enloquecieron. Chicos, espadas, lanzas, colmillos y látigos formaron una oleada de ataques fortuitos en medio de un chorro de sangre. Persona, monstruo, no importaba quién era quién. Rakuta y Bete solo podían mirar en shock la escena inconcebible, un amigo atacando a un amigo, un monstruo atacando a un monstruo, todos ellos usando cualquier cosa que pudieran usar para matar al ser que estaba a su lado. Es una maldición, Bete siseó, con una mirada de histeria lo suficiente como para darse cuenta de que era demasiado indigno para hacer la magia adecuada. Más específicamente, fue una maldición de confusión, una que causó que sus víctimas se desbocaran ciegamente, atacando amigos y enemigos por igual hasta que su fuerza se agotara. Fue un movimiento de apertura bastante inesperado de su nuevo oponente, no solo un conjuro corto sino también un verdadero golpe mortal. Incluso Bete se habría encontrado preso de sus efectos si el túnel lateral a su lado no hubiera sido colocado tan convenientemente. Estoy impresionado, Banargan. La mayoría de las personas no podrían esquivar ese ataque después de verlo. Supongo que debería haber esperado más de la familia Louki. Dix rió alegremente en dirección a Bete. Golpeando su lanza contra su hombro, él dirigió su mirada hacia la carnicería, con los labios curvados hacia arriba. A su alrededor, el arma y la garra continuaban mordiendo carne, manchando el suelo con sangre humana y monstruosa. ¿Vas a dejar que esto suceda, Lo? Si no haces algo pronto, todos tus amiguitos se harán trizas. Bete no pudo hacer nada más que fruncir el ceño ante el desprecio. De pie ante su festín de sangre y caos, el hombre con gafas aulló de risa. Nuestro antepasado,
El maestro arquitecto Edlas buscó crear una obra maestra más grandiosa, más magnífica incluso que el propio calabozo, dijo Barca mientras sus ojos estudiaban el pedestal. Y ese monumento está aquí. El laberinto hecho por el hombre, Naasas. Imágenes de la familia Louki aparecieron una tras otra en la capa acuosa debajo de él. Cumplir ese deseo, usar los planos que se nos transmiten de generación tras generación, es lo que más deseamos en este mundo. Nosotros, sus descendientes, que compartimos su sangre, consumaremos su obra magna, una obra de genio de 1000 años en proceso. Cuando el grupo de Tiona cruzó la superficie, él entrecerró los ojos y acercó una mano a la gran joya del pedestal. Con un destello simultáneo de ojo y joya, cerró de golpe una puerta de orichalcum en el camino de Tiona, aunque fue con gran renuencia que instalara esta tecnología peculiar, más allá del alcance del diseño de mi antepasado, estaba en el contrato de Ivals. Y sin su ayuda, nuestro sueño nunca llegará a buen término. El mecanismo en el pedestal le permitió controlar libremente las puertas del laberinto desde lejos. La tecnología era inoperable por todos, excepto aquellos con la letra impresa en sus ojos, descendientes de Dedlas, como Barca. Usando esa tecnología ahora, vio a Tiona y al resto de su grupo enfrentarse al ataque masivo de las vermis venenosas. Una malicia mucho mayor que la de un cierto otro calabozo emana de estas paredes. Esta no es una simple fortaleza para albergar la maldad de Horario. No. En el mismo momento en que pisaron los pies en estas salas, su destino quedó sellado. Familia Louki, terminó, con los ojos sin abandonar el pedestal. ¿Alejarlos de su rebaño? Sí, uno de los axiomas más básicos de la caza. Los aventureros son muy débiles sin que sus grupos confíen. Y la familia Louki no es una excepción. Ellos se dividirían, y luego conquistarían. Todo iba según lo planeado. Ya se estaban acercando. Los asesinos, los enjambres de monstruos, Valeta y los otros débiles conduciendo a cada uno de los desunidos grupos de la familia Louki a sus pequeños rincones. Incluso ellos no son nada uno sin el otro. Una y otra vez, la escena cambió, para Finn, todavía apenas consciente en los brazos de Raúl, para Tiouni, para Tiona, para Garis, para Bete, y cada uno de ellos estuvo a punto de ser tragado por las trampas cuidadosamente colocadas del laberinto. La familia Louki finalmente había encontrado su encuentro. Por difícil que fuera creer, la verdad era innegable, y llegó en forma de un laberinto hecho por el hombre, hostil como incluso las profundidades del calabozo. Sin una llave, no tienen esperanzas de asaltar a la poderosa fortaleza de Naasas. Se les acabó el tiempo, familia Louki, finalizó Barca con frialdad, sin sentir los ojos mientras observaban cómo los rasgos de los aventureros se contorsionaban con creciente horror. Todo lo que queda, entonces, son el par de elfos, y la princesa de la espada. La escena en el agua cambió, finalmente, a las que se mencionó. A las 2 elfos, y la espadachín de cabello dorado y ojos dorados, corriendo como el viento. Lefilla. Voy a tomar la delantera. Quédate detrás de mí, he entendido. Lefilla reconoció a Filbis con un furioso asentimiento mientras se impulsaba hacia adelante. Ellas aún no han descubierto ninguna pista sobre su ubicación actual en el laberinto. Todo lo que podían hacer era correr en un esfuerzo por reunirse con sus compañeros separados y encontrar una solución a esta locura laberíntica, todo despejado. Por aquí, Filbis era una espadachín mágica, así que era natural que ella tomara la posición de adelante mientras que una maga puramente de retaguardia como Lefilla se quedaría en la parte trasera. Mirando alrededor de la esquina próxima para ver si había señales de enemigos, le hizo una señal a Lefilla para que la siguiera, y las dos continuaron por el camino. Lefilla, creo que sería mejor buscar la salida. Si bien comprendo tu deseo de perseguir a tus compañeros caídos, encontrar la salida y solicitar ayuda parece ser el camino más sabio. Lefilla se encontró sin palabras. Ella sabía que Filbis tenía razón. Ciertamente, contar con la ayuda de Riberia y los demás que esperaban afuera sería más productivo que simplemente vagar sin rumbo por el laberinto, lo que significaba que tendrían que cambiar su rumbo no hacia abajo, en la dirección en que Finn y los demás habían caído, sino hacia arriba. La lógica era sólida. Y sin embargo, de alguna manera, a Lefilla le resultaba difícil estar de acuerdo. Ellos, estarán bien, ¿no?, se dijo a sí misma, incapaz de sacudir su preocupación, rezando para que la otra parte saliera ilesa y que, si lo estuvieran, volverían a reunirse en breve. Se sobresaltó de sus pensamientos cuando la elfo frente a ella se detuvo bruscamente. Sacando un brazo para agarrarla, Filbis la llevó a las sombras de un túnel lateral cercano. ¿Qué pasa? Tranquila, Filbis ofreció una sola palabra en respuesta. Lefilla contuvo el aliento ante el tono agudo de su voz, y pronto, una figura apareció en la intersección frente a ellas. Eso es,
Sus ojos cayeron sobre una túnica azul púrpura. La figura no era otra que la entidad enmascarada que había encontrado por primera vez en la despensa del piso 24. Todo, pero completamente oculto bajo una túnica y guantes plateados, era una criatura capaz de manipular las violas, al menos según los informes de Finn y los demás. Solo uno, por lo que podían decir, la criatura enmascarada estaba sola. Mientras miraban para ver en qué dirección se dirigían, su objetivo de repente giró. Philbis tiró de su brazo justo a tiempo para que se escondieran. Su cobertura no había sido revelada. Probablemente, el corazón de Lefilla latía tan fuerte que podía sentir su frenético pulso a lo largo de todo su cuerpo. Philbis, también, estaba en silencio como una tumba, con la mandíbula apretada. Estarían indefensas si la criatura invocara a sus monstruos aliados allí. Aguantando la respiración, esperaron mientras la figura encapuchada miraba en su dirección antes de girar bruscamente sobre sus talones ante el sonido de algo más allá del pasaje. Se escapó sin una palabra, se fue. Entonces estamos a salvo por ahora, aunque sonaba como si se abriera otra de esas puertas. Ellas se iban a familiarizar con él mientras atravesaban el laberinto del sonido distintivo de las impenetrables puertas de Orichalcum que se abren y se cierran. Cuando las delgadas orejas élficas de Lefilla se movieron en respuesta, Philbis asintió con la cabeza. Saliendo de la sombra de su túnel, se dirigieron hacia la criatura enmascarada, tuvieron cuidado de mantener su distancia, dejando espacio suficiente entre ellos para mantener la figura en su mira sin ser vistas. Girando esquina tras esquina, incluso subiendo una escalera, finalmente se detuvieron a una corta distancia de lo que parecía ser una salida. De pie frente a la puerta recién abierta había un trío de figuras encapuchadas, su guía y otras dos. ¿Quiénes son? La mente de Lefilla se aceleró mientras miraba por la esquina. Las dos nuevas figuras parecían estar hablando, y por lo que podía ver de las formas debajo de sus ropas, una de ellas era un hombre, mientras que la otra era una mujer. Sus ojos se estrecharon. ¿Acaso es un dios? Incluso desde su distancia actual, solo podía distinguir el innegable sentido de la voluntad divina que emanaba de uno de los oradores. Ella observó mientras su amigo enmascarado guiaba a los dos recién llegados hacia otra puerta, abriéndola con una llave antes de guiarlos hacia adentro. ¿A dónde lleva eso? Eso no lo puedo decir, pero lo que puedo decir es que hemos logrado nuestro objetivo. Mira allí, conduce afuera, respondió Philbis. Ambas elfos miraron hacia la puerta que habían tomado sus enemigos antes de dirigir sus miradas al camino sin obstáculos que apuntaba a su libertad. Si la puerta tenía algún tipo de función de cierre automático, no estaban seguras, pero por el momento, al menos, permanecía abierta. Un rápido vistazo al exterior los recompensó con la vista familiar del camino oculto que los había llevado primero al laberinto. Sin duda, esto los llevaría directamente a Riberia y los demás. No hay enemigos o monstruos a la vista, tampoco. Vámonos. Entonces, el alivio fue tangible en la voz de Philbis. Lefilla, sin embargo, vaciló. ¿Lefilla? Philbis se dio la vuelta, desconcertada, solo para que Lefilla convocara un círculo mágico sin previo aviso. Te suplico el nombre de Vice. ¿Qué estás? Ella estaba lanzando su estallido de invocación, el Frin. En solo unos segundos, ella había armado su hechizo mientras Philbis miraba en soca a su lado. Golpea con el poder del tercer invierno duro, advenimiento del fin me nombres Alf. Ella terminó, pasando a las últimas palabras del hechizo de hielo de Riberia al Josalf. Cuando una brillante luz de color jade irradiaba desde el círculo mágico, ella agarró su bastón con ambas manos antes de empujarlo hacia adelante. WYNN Fimbulbetr. 3 escalofriantes espirales de hielo y nieve se dirigían hacia la salida. Como una ventisca, congelaron el camino, incluida la puerta abierta, y convirtieron el túnel en una verdadera caverna de hielo. De esta manera, sí. De esta manera, incluso si su enemigo fuera a usar esa llave, esa puerta no iba a ninguna parte, al menos por un tiempo. Ve. Busca a la señora Riberia y los demás, y cuéntales lo que pasó. Voy a volver. ¿No puedes hablar en serio? La voz de Philbis se quebró. Sus rasgos se retorcieron de preocupación, antes de afilarse repentinamente mientras exploraba rápidamente el perímetro. Con voz baja, ella se acercó prácticamente a la cara de Lefilla. ¿Volver? ¿En este laberinto? ¿Estás tratando de suicidarte? ¿Qué esperas hacer por tu cuenta? Sé lo que estás diciendo, y estoy de acuerdo. Si vuelvo sola, puede que no logre nada, comenzó Lefilla, firme mientras miraba directamente a los penetrantes ojos escarlata de Philbis. Pero si me quedo aquí y espero ayuda, puede que sea demasiado tarde. Sé dónde está la salida ahora, y esta puerta permanecerá abierta por lo menos un poco más. Si voy directamente desde aquí, puedo reducir enormemente el tiempo que llevaría a encontrar a los demás, explicó. Pero Philbis se negó a escuchar. Vas a matarte,
ella casi susurró, sacudiendo débilmente la cabeza. El plan de Lefilla no era más que ingenuo, una llena de ilusión. Philby sintió que las lágrimas amenazaban con brotar en sus ojos. Ella necesitaba que Lefilla estuviera a su lado, pero Lefilla no se dejaría llevar. Su mente ya lo había decidido, como lo demuestra la forma en que levantó la mochila cilíndrica sobre sus hombros. Lo siento, señorita Philbis, pero simplemente no puedo abandonar a mi familia. Las palabras golpearon a Philbis como cuchillos. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, ella volteó la mirada hacia el suelo, con los labios apretados entre los dientes. Para ella, que había abandonado a sus compañeros durante la pesadilla del piso 27, esas palabras eran demasiado dolorosas. Para Lefilla, sin embargo, la historia traumática de Philbis era una razón más para que ella continuara ahora. Y Philbis entendió la resolución de Lefilla también, que dolió. Un pesado silencio se apoderó del aire a su alrededor, los segundos pasaron. Finalmente, Philbis levantó la cabeza. Voy a ir contigo. Entonces, ¿qué? Pero, tienes que irte, ¿necesitas conseguir ayuda? No te voy a dejar, gritó ella. Los hombros de Lefilla dieron un salto, y ella contuvo la respiración por un momento. ¿Tú crees que puedo dejar sola a una egoísta, terca, naufraga como tú para que te vayas por tu cuenta? Señorita Philbis, ¿te importa cómo me siento? ¿No puedo? No puedo dejar que mueras. Yo... Ella intentó convertir sus pensamientos en palabras, pero estaba claramente luchando por contener la emoción. El pecho de Lefilla apretó dolorosamente a los temblorosos ojos de color carmesí. Pensar que la otra elfa se preocupaba tanto por ella le dolía el corazón. Y sin embargo, ella todavía no podía retomar sus palabras. En silencio, se encontró con los ojos de Philbis con una mirada de tristeza propia. Finalmente, Philbis pareció recuperar su compostura. Iré contigo, ya sea que elijas. Permanecer aquí o regresar al laberinto. Si te niegas a ceder, entonces haré lo mismo, dijo ella, con los labios fruncidos en una mueca. Era suficiente para evitar que Lefilla intentara disuadirla. Eran demasiado similares, Lefilla y Philbis. Como dos gotas de agua. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. Lefilla sabía que no cambiaría de opinión. Fue su propio egoísmo lo que enredó a Philbis en este lío en primer lugar. Ella miró a la pared congelada a su lado. Tan grande como había sido la magia que la había cristalado, ya estaba empezando a derretirse. Sus ojos seguían la longitud de la pared y los objetos caídos resistentes a la magia que formaban su lienzo. Simplemente tendré que creer que la señora Riveria sabrá qué hacer. De algún modo, moviéndose justo dentro del pasadizo oculto, ella colocó su bastón, Forestidrap, junto a la pared. Antes de irse, rompió la joya mágica colocada en su punto, esperando el lanzamiento de su esencia mágica teñida de azul, luego se volteó hacia el laberinto y sus pasillos de sombra tenue. Vámonos. Philbis asintió sin decir nada, luego las dos se fueron, de vuelta al laberinto hecho por el hombre. Gracias. Señorita Philbis. No hubo respuesta de la parte de atrás frente a ella. Los pies de Ice tocaron el suelo mientras corría, tanto para los amigos que habían caído en esa trampa y para tener una idea de cómo podría salvarlos. ¿Cuánto tiempo han estado construyendo este lugar? Era simplemente demasiado enorme para haber aparecido durante la noche. Y cuanto más avanzaba ella, más obvio era esto. Era vasto hasta el punto de no tener sentido. La gran complejidad de su construcción estaba a la par con el propio calabozo. Había pasado tantas bifurcaciones en este punto que había perdido por completo su sentido de la orientación. Realmente habían subestimado el poder de este lugar. Siempre habían pensado que, a excepción de Levis y las otras criaturas, los remanentes de Deivals estaban en un nivel mucho más bajo que ellos. Pero cuando Ai sintió el insoportable escalofrío del laberinto ahora, supo que no era nada de eso. Tan preocupada como estoy por ti una y los demás. Necesito mantener mi vista en el enemigo, un enemigo en particular, de hecho, Barca, quien controla las puertas. Desafortunadamente, teniendo en cuenta que no tenía ni idea de dónde había ido, no tuvo más remedio que revisar los pasajes del laberinto uno por uno. Al mismo tiempo, le resultaba difícil creer que Barca era el único capaz de moverse libremente a través del laberinto. Lo que significaba que debía haber habido algún tipo de llave, muy parecida a lo que la figura enmascarada había utilizado para abrirles la puerta al entrar por primera vez en el laberinto. Ice afiló sus sentidos de aventurera de primer nivel, buscando cualquier signo de vida humana mientras aceleraba, reduciendo rápidamente cualquier monstruo que se cruzara en su camino. Una escalera, 4 de ellas, para ser exactos. Por extraño que parezca, su piso actual parecía completamente desprovisto de presencia humana.
Las pilas de cenizas yacían esparcidas, los cadáveres en descomposición de los monstruos y las paredes y los túneles eran un desastre, dándole la sensación de que toda la zona había sido abandonada, aún sin sentir nada y completamente preparada para correr por las escaleras y hacia el corredor descendente muy por debajo. Ella paró, antes de que sus pies dieran sus pasos, porque sus ojos dorados habían aterrizado en un solo pasaje lateral, no había nada de malo en ello. Nada diferente al resto de los túneles que ya había atravesado. De hecho, parecía como otro simple pasaje oscuro, y sin embargo, por alguna razón, se encontraba incapaz de mirar hacia otro lado. Casi como si la trajera, este sentimiento, Beadump. Su corazón dio un salto en su pecho. La sangre de su antepasado la impulsó a avanzar, GNGH. La vacilación tiró de la parte de atrás de su mente, y ella miró de nuevo hacia la escalera que había estado a punto de descender, pero de todos modos, sus pies giraron hacia este nuevo camino. Ni una sola linterna de piedra mágica iluminó el camino, el túnel estaba envuelto en la oscuridad, y mientras más avanzaba, más rápido aceleraba su corazón. Ella podía ver una profunda luz tenue, profunda dentro de la sombra una salida, tal vez, llamándola. La puerta estaba abierta, ella salió del largo túnel a una habitación abierta, y en otro mundo, completamente diferente al resto del laberinto y sus paredes pedregosas, miles de tuberías se arrastraron por la superficie del piso. Abarcaban toda la longitud de la sala circular, y todas estaban conectadas a tanques a gran escala colocados en las paredes de la sala. Era un recuerdo inquietante del estudio de un mago. No, una clase de laboratorio. Y al igual que los pasillos exteriores, estaba cubierto de polvo y cenizas, como si hubiera estado fuera de uso por algún tiempo y ahora no fuera más que una reliquia abandonada. Solo la colosal piedra mágica que colgaba del techo en el centro de la habitación aún vivía, emitiendo un brillo fosforescente que bañaba el espacio en azul pálido. ¿Qué es este lugar? Había 7 tanques en total, sentados alrededor de la circunferencia de la sala. Eran lo suficientemente grandes para albergar a un humano adulto acurrucado, pero el vidrio hacía mucho que se había roto. No hace falta decir que actualmente están vacíos, salvo por un fluido verdoso estancado en el suelo y desprendiendo un olor rancio. Ahí se alcanzó hacia el recipiente más cercano. Beadump. Su sangre se agitaba. Antes de que lo supiera, el mundo daba vueltas, tal como lo había hecho en Livira, y se sintió abrumada por una sensación de náusea. Ella podía sentirlo los vestigios de un espíritu retorcido. Ella estaba segura, este recipiente había alojado una vez al feto en el orbe de cristal. Entonces esta habitación fue una instalación para cultivar y preservar fetos de cristal que habían sido transportados a la superficie. ¿Eso significaba que había 7 fetos? ¿El mismo número de tanques destrozados? Un escalofrío le recorrió la espalda. De mi espíritus, la misma criatura con la que ella y el resto de la familia Louki se habían enfrentado finalmente en el piso 59 y 7 de ellos ya estaban en la superficie. Ella se quedó sin aliento y miró alrededor de la habitación abandonada. Así que estás aquí. De repente, la voz de una mujer la abordó. Ella se dio la vuelta en dirección a la recién llegada. Tú, Enyu dijo que vendrías, atraída por la presencia de aquí como una polilla o una llama. Menos mal que no escuché a esos obsesionados de la superficie. La mujer pelirroja, Levis, entró a la habitación a través de un túnel separado. La criatura era prácticamente su rival en este punto, y verla aquí ahora era suficiente para enviar una sacudida de pánico a través de las venas de Ice. ¿Ha pasado tiempo, Arya, desde la última vez que nos enfrentamos? Desde el día en que probé la agonía debido a ti, continuó, con la misma voz fría y calculadora que la primera vez que se conocieron. Sus ojos verdes ardían con apenas una actitud contenida una sed de venganza que ella planeaba finalmente apagar. La espada ennegrecida que portaba brillaba con un brillo apagado y opaco. Los orbes estaban aquí, ¿verdad? ¿Debo responder eso? ¿O eres realmente tan ciega? ¿Dónde están ahora? Ocultos dentro del laberinto. Tal vez te gustaría descubrirlo por ti misma, si puedes. Una sed de sangre silenciosa le advirtió implícitamente a Ice que Levis no tenía intención de dejar que lo hiciera. Era una ferocidad desenfrenada que Ice nunca había enfrentado antes. Con una punzada de ansiedad bajo el cuello, ella preparó a Esprit para la próxima pelea, solo para ver algo que la hizo detenerse. Esa sangre. ¿De quién es?, preguntó, refiriéndose al fluido rojo que adornaba la espada de Levis. La presencia de sangre significaba que Levis ya se había enfrentado contra otra persona. Otro de los intrusos. Dado el hecho de que la familia Louki eran los únicos presentes en este momento, probablemente pertenecía a uno de sus compañeros. El pensamiento le llevó a la mente imágenes de sus rostros, tan lejos, tan distantes. Ella sintió que su pecho se apretaba. Oh, esto, respondió Levis, mirando su espada.
Es de ese Habit. ¿El de la lanza? El tiempo se detuvo. Aunque no pude terminar el trabajo, esos soquetes de Eival seguramente lo están haciendo mientras hablamos. Eso no es posible. Te lo aseguro que lo es. Finn nunca perdería, gritó a un volumen que normalmente es impensable para ella. Mientras Ice luchaba por recuperar la compostura, Levi se acercó desapasionadamente hacia su cinturón, lanzando algo a los pies de Ice. Clink. La punta de lanza dorada resonó al caer. Era la Fortiaspir de Finn, partida de su eje. Todo a su alrededor sonaba como si estuviera más y más lejos. Sin embargo, no hay nada que temer. Una vez que resuelva los asuntos contigo, el resto de tus amigos son los siguientes en mi lista. Las palabras golpearon sus oídos como un acorde disonante. En ese segundo, sus pensamientos se aclararon. GNNGH, usando una tubería como palanca, se lanzó hacia adelante para convertirse en un viento furioso. No vio nada más que rojo cuando chilló en el aire, con la espada volando hacia Levis. ¿Tú? Me atacas primero. Esto es ciertamente nuevo, observó Levis con calma cuando Ice la atacó con todo lo que tenía, antes de ser golpeada. El impacto onduló a través de sus brazos, y el shock coloreó sus rasgos mientras se preparaba de inmediato para el próximo ataque, pero Levis lo bloqueó tan fácilmente como el primero. Una después de la siguiente, desvió cada uno de los ataques patentados de la princesa de la espada con una potencia y velocidad sin diluir. De hecho, la danza de las espadas fue tan ferviente que la espada de Levis dio un crack repentino. Como una pieza astillada, esta voló por el aire. Ajá, ya veo, ella reflexionó, mirando a su espada como si se hubiera dado cuenta de algo antes de retroceder de la imprudente lluvia de golpes. Pero a pesar del daño en el arma de Levis, fue el corazón de Ice el que estaba latiendo fuera de control y las manos de Ice que picaban con un dolor adormecedor. La Levis con la que luchaba ahora estaba en un nivel completamente diferente a la que había enfrentado en el piso 24. Eso estuvo cerca. Simplemente tendré que matarte con esto. Levis ignoró los temblores de Ice mientras tiraba la espada rota y sacaba una segunda espada larga de su cinturón. Tu viento, Arya. Quiero verlo. En ese instante, el aura alrededor de Levis cambió. No me gustaría que te murieras demasiado rápido. Ella saltó, dividiendo el suelo debajo de ella. HNGH, era demasiado rápida, casi invisible, y las pupilas de Ice se dilataron con incredulidad. Luego vino el impacto y, con él, un rugido que sacudió la totalidad de la habitación. La espada que había levantado en defensa estaba casi arrojada de sus manos. Levis no se detuvo allí, su siguiente ataque golpeó antes de que Ice tuviera la oportunidad de encontrar su equilibrio. Y aunque logró pararse justo a tiempo gracias a su habilidad, la danza enloquecida la mantuvo confinada en un solo lugar. Los ataques se lanzaron hacia ella a una velocidad demasiado rápida, mandando volar mechones de su cabello, el suelo, las tuberías, todo se estrelló y se derrumbó a su alrededor cuando el recipiente de los tanques se rompió bajo la frenética cuchilla. Ice apenas podía pensar, y mucho menos planear cualquier tipo de estrategia mientras la habitación a su alrededor se transformaba en una escena de absoluta carnicería. «Despierta, tempestad», gritó, activando su encantamiento de viento, Airiel. Ella saltó hacia la criatura, con una armadura de viento envolviendo su cuerpo y afilando su espada. «Solamente, ustedes humanos. Tan afectados por la muerte de sus compañeros». La velocidad de Levi simplemente aumentó para encontrarse con la de ella. Parecía que incluso ante la armadura de viento de Ice, a ella ya no le preocupaba que un golpe con todas las fuerzas pudiera acabar con su vida. Tus emociones te traicionan. Sus ataques se produjeron a intervalos cuidadosamente cronometrados ahora para deslizarse entre las brechas del furioso vendaval que dominaba el campo de visión de Ice. Con un golpe bien colocado, ella mandó a volar la espada de Ice. Su viento se redujo a débiles fragmentos, dejándola sin defensa. Levis aprovechó la apertura, dirigiendo un poderoso golpe hacia abajo hacia la indefensa princesa de la espada. «Yo gano, Arya». Cortando a través de lo que quedaba de su armadura de viento, la espada grabó un corte carmesí diagonal en el aire. Fue un golpe directo, hundiéndose a través de su coraza en una cascada de sangre. Como el fuego, el dolor abrasador se apoderó de su cuerpo cuando el golpe mortal de Levis golpeó justo en el centro. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.